Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo. Bienvenidos, bienvenidas a este podcast de psicoterapia de liberación somática. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que me parece sumamente interesante, que es el tema del trauma complejo. A lo largo de la historia de la psicología y de la psiquiatría, pues ha habido diferentes formas de denominar, de etiquetar la experiencia traumática. Algunos lo han hecho desde una perspectiva, digámoslo así, de un conflicto, un problema, y también ha llegado a haber posicionamientos mucho más biomédicos que plantean el trauma desde una visión más patológica, ¿no? Desde el estrés por explosiones antibomba, pasando por la neurosis traumática, a las neurosis posguerra, al trastorno de estrés postraumático. Pues el día de hoy nos toca hablar del trauma complejo. Y para esto tenemos nuevamente a nuestra invitada, Mireya Ordaz. Mireya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí viviendo los estragos de la lluvia, refrescando. Sí, ya se siente un poquito más fresquito. Bueno, de momento, al rato va a hacer calor. Al Ajá. rato viene el calorcito, ¿verdad? Sí. Mireya, a ver, cuéntanos, ¿qué es esto del trauma complejo? Ujú. Bueno, entendemos por trauma complejo un periodo de estrés sostenido durante un periodo prolongado, ¿no? En el que hayamos vivido experiencias que pueden ser más de índole interpersonal, como pudieran ser abusos, violencias, privación de mis necesidades básicas, y casi siempre tiene que ver con algo vincular, ¿no? El espacio donde yo me estoy vinculando, donde yo tengo como mi espacio de seguridad que podría representar pues mi casa o el lugar en donde yo esté siendo acogido o acogida, ¿no? En el caso a lo mejor de las personas que no tengan pues que no puedan vivir con su familia, a lo mejor que puedan estar conviviendo con otras personas o con otros cuidadores, pues también podría determinar que pudiéramos vivir este trauma complejo si estoy viviendo situaciones donde mis capacidades o mis herramientas están siendo rebasadas de forma constante, ¿no? Por eso se asemeja o se relaciona mucho con temas de violencia, porque no solamente entenderíamos aquí la violencia como un factor físico, donde hay golpes, donde hay sometimiento físico, también hay violencia de índole pues más psicológica que puede venir desde una privación de atención de mis necesidades emocionales hasta condiciones sí de forma verbales que sean violentas, ¿no? Desde la humillación, el maltrato verbal, eh, pues abuso verbal también porque puede provenir desde ahí, y todo lo que pueda estar relacionado, ¿no? Mireya, ¿cuál sería la diferencia entre trauma complejo y trastorno de estrés postraumático? Ok. Se entiende el estrés postraumático más como un factor que viene de una situación, de un shock, que fue en un momento y que fue como muy estresante para el cuerpo, ¿no? O sea, rebasó mis capacidades, como podría ser pues a lo mejor una situación ambiental, como una catástrofe ambiental, sí, vivir a lo mejor un tsunami, la explosión de un volcán, la erupción de un volcán, o alguna condición que me pueda tocar ver como un accidente, ¿no? Algo que es como más inmediato, que sucede en ese momento. Y el trauma complejo más bien es una situación sostenida y pueden ser a lo mejor situaciones que pueden llegar a invisibilizarse como situaciones estresantes o situaciones violentas, ¿no? Pero es más, estamos hablando de periodicidad, ¿no? Aquí que puede ser de forma muy constante y prolongada, llámese meses, semanas o años, pero estamos constantemente viviendo bajo una situación de mucho estrés. Oye, y este tema del trauma complejo, actualmente ya se encuentra dentro de la clasificación de trastornos mentales. ¿Cómo está ese elemento y cómo se está manejando? Si se considera como un trastorno mental, ya es propiamente una enfermedad, o cuáles son las otras perspectivas que hay sobre el trauma complejo que no sean
patologizantes, por ejemplo? Está más relacionado como a los trastornos disociativos, ¿no? Como tal, nos sirve más como para dar una explicación de que, sí, la persona trae trauma complejo, pero si lo hablamos ya más en términos de algún trastorno de personalidad, detona en otros trastornos, como podrían ser los trastornos disociativos o los trastornos vinculares. Entonces, como tal, no vendría solo, o sea, vendría también como acompañar alguna otra problemática que ya venga como en un estado más clínico. Sí, porque antes estaba el trastorno de estrés postraumático, estaba el trastorno de estrés, el trastorno de estrés agudo, y que ahí entraban todos los síntomas disociativos, y estaba el trastorno disociativo de la personalidad. Entonces, por lo que entiendo, ahora el trauma complejo integra este elemento, digamos, de trauma de desarrollo, trastorno postraumático, trastorno de estrés agudo, trastornos disociativos y posiblemente este elemento que es el trastorno disociativo de la personalidad. O sea, en eso consiste la complejidad, de alguna forma, de este síndrome o de este trastorno. Sí, como el tema de diagnosticarlo, ¿no? O sea, como identificarlo, porque a veces las personas asisten más bien por la problemática que les está generando la sintomatología, pero pocas veces lo relacionan con su historia o con que esto pueda provenir de un trauma. De hecho, como que hay mucha resistencia a reconocerlo como trauma, ¿no? La palabra trauma de repente puede ser como muy impactante para algunas personas y no perciben que ellos estén cargando un trauma, pero cuando les empiezas ya a definir qué es lo que significaría en realidad el trauma complejo, ya les empieza a hacer clic con su historia. Y es que se empieza a reflejar como en el tema de los vínculos, la forma en la que yo me desenvuelvo, ¿no? Y es donde la gente acude por ese problema, por esa sintomatología o por la disociación, ¿no? Pero no, casi nunca asisten porque, oye, yo traigo un tema de trauma complejo, más bien se va descubriendo en terapia. Por ejemplo, ahorita que hablas de los vínculos, ahí estaríamos hablando de esto que se ha también conceptualizado y se ha visto que es el apego desorganizado, ¿no? Como este tipo de patrones de vinculación con otras personas que pueden estar como alternando entre un apego ansioso, un apego despreciativo, a veces pareciera ser seguro, pero de repente la persona se vuelve, huye, ¿no? De las situaciones, ¿no? ¿Qué hay de esto? Porque hay mucho precisamente de investigación sobre los traumas de desarrollo, los estilos de apego y el trauma complejo. Sí, justo para que yo pueda desarrollar a lo mejor un tema de trauma complejo, casi siempre va a estar incluido ahí la teoría del apego. ¿Por qué? Porque volvemos a recordar que el trauma complejo casi siempre se da en el entorno en el que yo crecí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estaba en una condición de vulnerabilidad. Las personas que están en una condición de vulnerabilidad pues son los niños, los adolescentes que dependen de alguien que los cuide, o pues ya hablando pues adultos mayores, ¿no? Pero centrándonos como en el tema de niños y adolescentes, pues necesitan de personas adultas que les protejan para que ellos se puedan desarrollar y puedan conocer el mundo. Entonces, es el primer espacio donde yo genero esa conexión de confianza. Entonces, estos espacios, si no me generan un apego seguro, un entorno seguro donde yo me pueda desenvolver, pues puede ser una situación demasiado estresante para un niño y un adolescente que todavía no tiene herramientas para hacerle frente a ese mundo, ¿no? Entonces sí, si no genero un apego seguro, puedo generar un apego evitativo o un apego muy ansioso, ¿no? Desde el evitativo sería evito totalmente la conexión porque nunca fueron satisfechas mis necesidades básicas, no fueron escuchadas mis necesidades emocionales, entonces aprendo a suprimirlas, ¿no? Y no lo percibimos como que esto sea un tema traumático, pero en realidad el infante sí lo vive así. De alguna manera tuvo que aprender a suprimir sus necesidades emocionales, ¿no? Y eso conlleva pues también mucho dolor para que pueda aprender a generar ese mecanismo de defensa. Y por otro lado, el apego ansioso pues también viene justo desde esa ambivalencia de en ocasiones mis necesidades están muy privadas y de repente sí las tengo, entonces me lleva justamente como a
a buscar siempre esa conexión, ¿no? Y lo genero desde una ansiedad porque no sé en qué momento vaya a desaparecer esta persona que me está brindando esa seguridad. Entonces, desde una ansiedad intento, como siempre, generar los recursos para que la persona no se vaya, ¿no? Y puede ser desde una forma muy, como muy invasiva o muy explosiva de mis necesidades, porque justo al mismo tiempo no sé cómo hacerle frente a mis necesidades, no sé cómo enfrentar el mundo, no sé cómo autogestionarme, entonces lo busco desde donde pueda, ¿no? Y casi siempre puede venir, pues a lo mejor, hablando de un niño, pues con berrinches, con agresividad, eh, con mucho estrés, donde pueda a lo mejor hacerse daño también, ¿no? Por buscar esa conexión. Entonces puede detonar de muchas formas, ¿no? Dependiendo de cómo la persona, en este caso el niño o el adolescente, le pueda hacer frente a eso. Esto me remite mucho a la perspectiva caracterológica de Wilhelm Reich, ¿no? Porque es muy interesante cómo pasar este planteamiento del trauma único, digamos, del trastorno postraumático, que es una situación que irrumpe, una situación imprevista, que desborda nuestras capacidades, digamos, de gestión de la experiencia traumática, a esta perspectiva del trauma complejo que ya nos habla de una situación, de una constancia de la amenaza en las etapas del desarrollo de la identidad y del proceso de maduración de nuestro sistema nervioso. Esto es, el trauma desde esta perspectiva se hace sistema nervioso, el trauma se vuelve carácter, digámoslo así. Esto le da mucho sustento a esta perspectiva de los tipos caracteriales de Wilhelm Reich. De hecho, hasta la posibilidad de hablar de un carácter traumatizado, ¿verdad? Un carácter traumatizado donde digamos, como estos síntomas, ¿verdad? Ya no son solamente elementos que uno adquirió, ¿no? Por ejemplo, la reexperimentación, la evitación, la activación de la hora usual, etcétera, sino que ya forman parte del mismo carácter. Un poquito la diferencia entre el trastorno obsesivo compulsivo y la personalidad compulsiva, ¿no? O sea, cuando hablamos de trauma complejo, no solamente estamos hablando de algo que adquieres y se quita, como una depresión o como una ansiedad, sino también estamos hablando de algo que te constituye en tu subjetividad desde la infancia. Sí, sí. Sí, porque determina en temas de autoestima y de cómo yo me desenvuelvo ante el mundo, ¿no? Y que también el tema del apego pues puede predisponerme a que yo tenga ciertas características personales. Por ejemplo, si de niño, desde un apego evitativo, aprendí yo como a suprimir mis necesidades emocionales, pues yo me voy a defender o yo me voy a desenvolver ante el mundo como una persona que no se percibe como un igual ante los otros, ¿no? Me percibo como a lo mejor desde un estado más de sumisión, donde yo tengo que ganarme, ¿no? El afecto exterior, ¿no? O no lo merezco y por lo tanto mejor me alejo o me suprimo, ¿no? No me da la facilidad a lo mejor como para que yo me pueda desenvolver como una persona que haya crecido en un ambiente seguro. Lo más probable es que la persona se va a detener mucho de buscar situaciones que le sean favorecedoras, justo porque no hay como esta capacidad de merecer eso, ¿no? Aprendí a suprimirme hasta el punto en el que yo no me percibo como una persona valiosa. O Y también aquí entra... ajá. Sí. No, sí, adelante, adelante. Ah, sí, iba a mencionar que con el apego ansioso pues hay una búsqueda constante también, ¿no? De esa conexión y que eso me puede llevar también a buscar espacios que no sean sanos, ¿no? Justo porque estoy buscando y estoy tratando desde la ansiedad de merecerme un lugar en la vida de las personas y eso también me lleva a tener ciertos comportamientos que a lo mejor para otras personas no pueda ser sostenible. Ya. Vamos al tema del cuerpo, porque el trauma complejo, como hace un momento lo mencionaba también, pues supone el que la historia se hace sistema nervioso, la historia biográfica se hace cuerpo,
Entonces ahí tenemos, por supuesto, eh, Stanley Keleman le llama agresiones a la forma, o sea, a la forma de nuestro cuerpo, a la forma que de hecho nos brinda la fascia, la red que cubre, que separa, que sostiene todo nuestro organismo, ¿no? ¿Qué hay de estos síntomas somáticos? ¿Qué hay de estas formas del cuerpo, del trauma complejo? Pues como por ejemplo si es como una agresión interna, ¿no? O sea, también por ejemplo desde la forma en la que yo estoy evitando, ¿no? La conexión con las personas o que busco esa conexión con las otras personas de una forma ansiosa, también hay una agresión que es muy interna. ¿Por qué? Porque no me estoy percibiendo de la manera completa que yo podría representar. Entonces, sí, hay distintas somatizaciones que puede tener la persona que casi siempre van a ser, pues, estomacales, ¿no? Desde el tragarme a lo mejor alguna situación que no está siendo favorecedora para mí, aguantar a lo mejor un entorno violento y no poderlo verbalizar porque, pues, crecí en un entorno similar y me es difícil verlo, pero, pues, obviamente mi cuerpo sí está respondiendo a eso, ¿no? O mi cuerpo está conectando también con esas memorias. También algo que suele pasar mucho, pues es como todos los síntomas, o sea, Reflujo. que tienen que, ajá, perdón, Reflujo. eh, pensaba O, más como en las enfermedades de la garganta, la tos, ¿no? ya. Que a veces se puede como relacionar mucho a que hay cosas que no puedo hablar, ¿no? Cosas a lo mejor que me pueden parecer injustas o necesidades que yo siento que necesito cubrir, pero no me atrevo a hablarlo y entonces empezamos pues con distintos padecimientos, ¿no? Que pueden estar relacionados con la garganta, con la boca. Entonces, sí, casi siempre pues, el cuerpo nos va a reflejar cuál es el conflicto, solamente pues es aprender a escucharlo, ¿no? Y siento que desde la terapia corporal se aprende a escuchar mucho el cuerpo también y eso es muy sanador. Ya. Oye, y ahí teníamos en el tintero, ¿verdad? De la sesión anterior que tuvimos, el tema de el trauma, el sistema inmune y las enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, este Sí, sí. elemento del trauma complejo genera un proceso inflamatorio a largo plazo, Sí. que muchas veces pareciera ser un elemento oculto o que no se alcanza a visibilizar muchas veces desde la perspectiva biomédica, ¿no? O sea, es muy raro que un médico explore tu vida, ¿no? Porque lo importante es el síntoma, lo importante es el medicamento, lo importante es la parte inmediata, quizás el diagnóstico, ¿no? Pero pocos médicos, supongo, ¿verdad? Que sí los hay, porque una vez me tocó una doctora que me hizo mi historia personal y entonces fue muy interesante el trabajo con ella, pero ha sido la única dentro de muchas que no lo hacen, ¿no? Pero claro que ahí hay un tema a nivel biográfico que se encuentra muy asociado con los procesos inflamatorios y con las enfermedades autoinmunes. ¿Qué hay de esto, Mireya? Sí, se han hecho estudios ya de forma más reciente como para ver realmente qué es lo que está generando que las mujeres desarrollen más enfermedades autoinmunes que los hombres, ¿no? Y sí tiene que ver Ya. mucho con condiciones que son culturales y contextuales, o sea, desde donde a la mujer le toca como sostener más emocionalmente a la familia o le toca suprimir emociones por condiciones del contexto, son quienes suelen desarrollar más problemas como el lupus, el cáncer, cáncer de mama, ¿no? Que también, todo eso está como muy asociado a de qué manera yo también me estoy desarrollando en mi contexto, ¿no? Y mencionaba, por ejemplo, el doctor Gabor Mate, que las personas, por ejemplo, que a lo mejor tienen una mala condición en su matrimonio, ¿no? Pero que tienen que suprimir sus emociones y no las expresan, son las personas que tienden más a enfermarse. Y una persona a lo mejor que también puede tener como condiciones complicadas en su matrimonio o en su contexto, pero es una persona que sí expresa sus emociones, aunque no lo haga a lo mejor de la forma más asertiva posible, pero las expresa, tienden menos a enfermarse, ¿no? A enfermarse, hablando de enfermedades autoinmunes. Artritis,
fibromialgia, Así que se me acuerda ese. colitis, o sea, Osteoporosis también. enfermedades del sistema nervioso autónomo, como disautonomía, ¿no? O sea, ahí esta situación que pasamos del enclaustramiento durante la pandemia, donde hubo un repunte de los casos de violencia familiar, donde hubo este aislamiento, o sea, en términos también de redes sociales de apoyo, ¿no? También fue un caldo de cultivo de muchos padecimientos que van desde la ansiedad hasta enfermedades autoinmunes que el año pasado y este año se empezaron a disparar en diferentes países. O sea, cada vez llegan más personas con problemas de disautonomía, con problemas, pareciera como de tipo, pues sí, de enfermedades autoinmunes en personas muy jóvenes, que a lo mejor esas enfermedades ya las veías en personas ya de más de 60 o de 70 años, empiezan a aparecer en personas relativamente jóvenes, personas de 30 años, personas de 40 años. O sea, estamos viviendo actualmente una situación donde estamos quizás viviendo un conjunto de efectos de todo esto que estamos viviendo en nuestro mundo actual, ¿no? Sí, sí, sin duda que nos pudo haber impactado justo porque el espacio de seguridad que, pues, en este caso tendría que ser mi hogar, pues a veces ahí es el espacio más inseguro que yo tengo, ¿no? Y si no hay la posibilidad de conectar con otras redes de apoyo, digo, no había ni instituciones funcionando de forma regular, entonces, desde ahí, ¿cómo estábamos protegiendo a las personas que estaban eh, pues, en entornos violentos? Se quedaron muy desprotegidas, entonces sí estamos viendo secuelas. A mí me ha tocado mucho también personas que me relatan que cierta sintomatología empezó a aparecer en pandemia, ¿no? Entonces sí, sí está muy notable que el tema de la pandemia nos golpeó más allá del tema de las enfermedades y los fallecimientos que hubo a nivel mundial, sino ya también de características que se gestaron de problemáticas muy personales que se vivieron dentro de su contexto, desde perder a lo mejor un negocio o que empezaron a generarse problemas de pareja cuando ya no había, o que en ese momento pues tuvieron que atravesar una depresión porque también el mismo enclaustramiento les permitió conectar consigo mismos y cosas a lo mejor que no habían trabajado y ahí reventó, ¿no? Y no mencionemos ya pues los temas de violencia que se acrecentaron un montón y las personas que estaban más desprotegidas pues eran los niños, los adolescentes y las mujeres en esas situaciones, ¿no? Mireya, ¿cuáles son aquellos síntomas, problemáticas, conflictos que reportan las personas y que a ti te llevan a establecer una hipótesis de que esa persona está padeciendo trauma complejo? Tiene mucho que ver con el tema de seguridad y que de ahí también se detona mucho la ansiedad, pero sí es como esta sensación de muchísima inseguridad desde económica, política, pero también familiar, relacional. Y, o sea, cuando les empiezas como a escarbar un poquito, porque casi siempre lo pueden referir de situaciones del presente, ¿no? No, pues es que en mi trabajo me están cargando mucho la mano, o es que empecé a tener problemas con mi pareja, o nos separamos, nos divorciamos, pero ya identificando un poquito más lo vincular, sí te das cuenta que no es solamente la situación del presente que pudiera estar afectando, sino que sí hay una predisposición también con respecto a su historia de vida y lo que pudieron haber experimentado en su infancia, que los lleva a generar como índices altos de ansiedad o que tengan como una dificultad en la flexibilidad de buscar alternativas, ¿no? Como que hay una parte donde se nos cierra mucho el mundo y esto también tiene que ver con el cómo yo viví mi propia experiencia de vida, si en algún momento yo me sentí también tan acorralado o acorralada y que no obtuve como la facilidad para encontrar esa ayuda que yo necesitaba. Entonces, situaciones cotidianas del presente se pueden ver de una forma como muy amenazante, a diferencia a lo mejor de si yo tuve una buena crianza, un buen acompañamiento, si mis necesidades fueron atendidas, como que las personas suelen tener más herramientas para hacerle frente a otras situaciones, ¿no? O es fácil que puedan identificar qué es lo que pueden trabajar o por dónde está la salida.
y las personas que traen un tema de trauma complejo, o sea, que se desarrolló o se gestó en la infancia, tienen muchas dificultades para hacerle frente a esas situaciones o para buscar otras posibilidades. Es como, ya intenté todo, pero intenté lo mismo que intenté siempre, ¿no? Y a veces también es un tema del que ya están tan decepcionados o tan acostumbrados al fallo que prefieren ya no buscar demasiado porque les resulta muy desgastante. O sea, emocionalmente como que no hay esa energía para generar esa resiliencia y es como me siento muy embotado, me siento muy saturado o saturada. Wow. Y en esto, Mireya, hay un tema que a mí me salta mucho. A ver, tú cómo lo puedes desarrollar, pero es el tema de la actitud victimista, ¿no? O sea, el victimismo como esta forma o este estilo de afrontamiento de las dificultades de la vida cotidiana, donde la persona tiende a creer, a experimentar, a sentirse como atacada, como constantemente en el relato es, y en la percepción, los demás me hacen algo, ¿no? Es como, hay un elemento ahí en el relato, los demás me hacen algo, pero hay otro elemento también que relatan que es como el aguantar, el sufrimiento, y de ahí se saltan como a muchos también, hay mucha somatización también en este relato del victimismo, ¿no? ¿Tú cómo ves esta perspectiva? Sí, yo creo que de repente está como muy satanizado el victimismo, tal vez porque suele ser muy cansado para las personas que de repente estamos alrededor de una persona que está en condición de víctima. Pero la realidad es que también tuvieron que vivir situaciones tan desagradables para ellos que perciben como si todo el entorno fuera agresivo hacia ellos, ¿no? Hay una parte que se puede llegar a tomar demasiado personal y no les permite mucho como verse agentes primarios en su actuar en su día a día, ¿no? Esta parte de hacerse responsables de su realidad les cuesta mucho trabajo, justo porque han percibido tanta violencia que aprendieron a ver el entorno como violento. Entonces, sacar a una persona de un estado de victimismo es súper necesario para que pueda hacer cambios, ¿sí? No podemos trabajar con alguien para que haga cambios mientras siga en un estado de víctima. Entonces, la forma en la que yo lo suelo trabajar es primero acompaño el estado de víctima y empezamos después como a resignificar un poco lo que puede significar estar en ese estado, ¿no? Más que verse a lo mejor como esa persona que siempre va a ser víctima de sus circunstancias, de qué manera nosotros también estamos abonando nuestro propio sufrimiento. Entonces creo que la forma de trabajar con ellos tiene que ser como súper, súper sutil, ¿no? Justo porque como perciben el entorno hostil, a lo mejor un confrontamiento por parte del terapeuta podrían nuevamente percibirlo como una violencia, ¿no? Y que eso los lleve a tener como esta resistencia hacia la situación o que se puedan sentir agredidos y ya no regresen, ¿no? A trabajar y que busquen a lo mejor otro espacio donde les den validación. Entonces yo creo que lo primero es validar el estado de víctima porque por algo está en ese estado de víctima y segundo, empezar a generar conciencia de esas ganancias secundarias que obtenemos estando en un estado de víctima, pero también como nosotros mismos lo podemos llegar a sostener, ¿no? Entonces creo que ese trabajo de ayudarles a hacer conciencia de cómo estamos alimentando nuestro estado de víctima y cómo nos está afectando, desde ahí como que se puede empezar a trabajar para empezar a romper ciertas barreras, ¿no? Pero sí está difícil, honestamente, porque son creencias que están muy, muy arraigadas y patrones de conducta a los que ya estamos acostumbrados, entonces de repente sí es muy difícil romper con ese patrón, pero no imposible. Y la verdad se siente muy bonito también cuando las personas ya empiezan a darse cuenta de cómo son responsables de su propia vida, cómo están generando su realidad también de forma constante, desde el discurso, desde las cosas que yo permito, desde mi falta de asertividad, desde mi falta de trabajo personal. Entonces ya cuando la persona se empieza a hacer cargo de eso, es cuando ya se empieza a mover, ¿no? O empiezan a suceder los cambios en terapia. La conexión de trauma complejo y trastorno límite de la personalidad, ¿no? Muchas personas que son diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad u organización límite de la personalidad desde una perspectiva psicoanalítica de las relaciones objetales,
muchas veces esconde o detrás precisamente de este diagnóstico psiquiátrico se encuentran también este tipo de trauma complejo, de traumas de desarrollo, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. está actualmente esa conexión entre estas dos entidades nosográficas dentro del ámbito de la psiquiatría? Sí, de hecho, si nos ponemos a rascarle, pues la mayoría de los trastornos de personalidad van a provenir de entornos traumáticos, ¿no? Entonces yo creo que la teoría del apego aquí nos ayuda mucho a comprender el conflicto, porque en este caso, pues una persona con trastorno límite implica una desconexión de mí mismo. O sea, para yo desarrollar el trastorno límite me tengo que desconectar de mí, por eso ellos también viven mucha disociación. Y eso lo podemos entender desde el apego desorganizado, ¿no? Desde el evitativo hasta el ansioso, o sea, ahí hay como una combinación, ¿no? Que se puede dar en el trastorno límite del evito ciertas situaciones, pero al mismo tiempo necesito la conexión y no sé cómo sostenerla, ¿no? Entonces, Sí, como la este autoagresión. miedo al abandono, ¿no? Miedo a Sí, que sí, sí. alguien, en mis relaciones, aunque haya esta situación de violencia, hay el temor precisamente al abandono. Sí, sí, y aparte del abandono, pues aprendo a agredirme a mí porque no puedo expresarme, ¿no? No puedo expresar mis emociones. Mi ambiente me restringe o mi ambiente me prohíbe que yo pueda, hablar de mis necesidades emocionales. Entonces también ahí hay una supresión que los lleva a desconectarse totalmente de sí mismos para no seguir sufriendo, ¿no? Entonces, mi cerebro tiene la necesidad de protegerme y ¿qué es lo que hace? Pues puede disociarse o puede llegar a suprimir necesidades, pero puede detonar después en otras problemáticas, ¿no? Entonces, sí lo que se trabajaría con un perfil que está diagnosticado con TLP es regresarlo a hacer conciencia de sus necesidades y ser la primera persona que pueda conectar con esas necesidades antes que buscarlas en el exterior, porque lo buscan tanto en el exterior, pero justamente desde esta incapacidad de sostener vínculos, porque no sé cómo sostener un vínculo, porque Claro. viví o crecí en un entorno violento, pues me lleva también a tener como comportamientos muy confusos que para las personas pueda ser como muy intolerable, ¿no? Entonces, sí está muy cañón el trastorno límite, justo porque lleva a la persona a aislarse más, justo cuando lo que necesita es conexión. Exacto. Uh-huh. Y eso se va poniendo más complejo, Mireya, porque si le Uh-huh. sumamos el trastorno límite, el trauma complejo, Uh-huh. y vamos a abordar también esto con el tema de las adicciones, Uh-huh. ¿no? O sea, tú te Sí. vas a un centro, a un anexo y te vas a encontrar muchos relatos de personas que Uh-huh. tengan como un efecto secundario del trauma complejo el trastorno límite de la personalidad. Y Sí. el objeto de la conducta adictiva también como un estilo de afrontamiento, ¿verdad? Uh-huh. Frente a una historia tan abrumadora y a una realidad tan abrumadora que lo que logran encontrar como una salida, entre comillas, es precisamente la anestesia, la disociación a través de estas sustancias, ¿no? ¿Qué sucede actualmente? Porque tú hablabas de estas enfermedades autoinmunes, especialmente en mujeres, pero también nos Uh-huh. encontramos este tema de las adicciones, pero de una forma mucho más marcada en los hombres, aunque también hay mujeres, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, digamos, puede provenir de la misma necesidad, ¿no? Sí se ha estudiado por los perfiles de personas que tienen adicciones y son personas muy sensibles, son altamente sensibles. Entonces, eh, una persona, cualquiera de nosotros, o sea, tiene necesidades emocionales, ¿no? Sobre todo, eh, es parte de nuestro desarrollo, ¿sí? Tener cubiertas también las necesidades emocionales, porque el contacto es el que también me enseña quién soy yo y cómo me puedo desenvolver con las personas o en el mundo. Entonces, cuando esa parte es suprimida o se recibe de una forma muy violenta, si yo no puedo expresarme, si yo no puedo externar lo que yo siento, pues voy a detonar alguna adicción, ¿no? Voy a desarrollar alguna adicción. ¿Por qué? Porque conectar a lo mejor con esas memorias o con esas emociones que no sé cómo atender porque nadie me está enseñando, pues me lleva a quererlas apaciguar de alguna manera, ya sea con Sí, disociación, con pues detonando algún trastorno de personalidad o justo apagar o
anestesiarme un poco con las drogas, ¿no? O con cualquier tipo de adicción, porque también el alcoholismo cumpliría ahí un factor importante. Entonces, Sí, sí, proviene de lo mismo, ¿no? De vivir situaciones estresantes durante periodos prolongados. y esto nos lleva también al tema de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, Uh-huh. en el caso de la adicción al azúcar, que el azúcar también libera muchas betaendorfinas y que es mucho Uh-huh. más adictiva que otro tipo también de sustancias y que genera también mucha dependencia y que genera también Uh-huh. enfermedades que podemos también considerar autoinmunes, como la diabetes tipo 2, ¿verdad? Que es también la antesala para el cáncer. Y ahí también va junto con pegado el tema de la obesidad. O sea, si juntamos esos elementos de trauma complejo, de trastorno límites de la personalidad, de adicciones, del azúcar, de que vivimos también actualmente en una sociedad muy violentada en muchos sentidos, Uh-huh. ¿verdad? Tanto Sí. en las redes comunitarias como a nivel social y colectivo, pues ser uno de los países que tiene este deplorable lugar en temas de obesidad, ¿no? De Uh-huh. consumo de refrescos azucarados, pues esto también nos Uh-huh. lleva a otro tipo de problemáticas de enfermedades colectivas, como es el caso de la obesidad, ¿no? ¿Cómo Uh-huh. se conecta todo esto, Mireya? Sí, también proviene de esa búsqueda de conexión, ¿no? De cierta manera, todo lo azucarado me genera dopamina cuando yo lo consumo en el momento. Entonces, estoy consumiéndolo y estoy generando dopamina. Entonces, la dopamina pues nos brinda esa sensación de placer, como lo podrían hacer también algunas drogas, ¿no? Entonces, es mi búsqueda constante de placer justo porque no puedo encontrar como esa conexión en algo más, ¿no? Entonces, a veces esa conexión se vuelve la comida, ¿no? La comida es como ese espacio de conexión que yo tengo. ¿Por qué? Porque a lo mejor mis vínculos no me están generando esa conexión segura o mi familia no me está generando esa conexión segura y una forma de apaciguar también ese malestar, pues se puede generar con la comida. Y también, por ejemplo, el tema de los atracones a veces está muy relacionado con la culpa. A veces, en algunos casos, pues las personas que tienen la necesidad de generarse un atracón es para generarse un malestar posterior, ¿no? Que pueda alimentar desde mi culpa o que pueda generarme un malestar estomacal que me haga a lo mejor como anestesiar medianamente todo lo que está ocurriendo en mi mente o lo que está ocurriendo con mis emociones. Es como llevar lo emocional a un estado físico que sí pueda ser como más visible, ¿no? Pero sí casi siempre lo que vamos a atender pues son como alimentos que nos generan justo como ese placer inmediato y por lo mismo de buscarlo de forma continua pues nos puede llevar a no tener una alimentación tan sana y con eso pues otro tipo de problemas, ¿no? Pero pues aquí juntaríamos no solamente como la mala alimentación, sino que aparte pues hay un estado emocional que no es saludable y pues ambos pueden detonar justo en alguna enfermedad. ¿Cómo abordar todo esto desde la psicoterapia somática, Mireya? Tú, más o menos, en tu experiencia y en tu práctica, ¿qué es lo que tú consideras que les ha servido a tus pacientes cuando abordas el tema del trauma complejo? Lo que yo he visto más funcional es irnos directamente a la raíz, o sea, estudiar cómo fue toda el entorno en el que ellos crecieron, cómo fue su vínculo con sus padres, porque trabajarlo desde el presente siento que lo complejiza muchísimo más. ¿En qué sentido? Que estamos atendiendo los síntomas, ¿no? Estamos atendiendo que, ahora te pasó esto, ahora te pasó el otro, y hoy por qué te sentiste mal, y estamos atendiendo solamente la parte superficial, pero no lo que constantemente está detonando esos problemas del presente. Entonces, yo he visto una mejor efectividad cuando se acompaña todo el tema de cómo fue mi historia de vida desde mi infancia, ¿no? Donde empezamos a nombrar las cosas que en ese momento no eran nombradas porque no podían ser nombradas, desde discriminación, abusos sexuales, abandono, ¿no? Y a veces es el abandono por parte de la persona que sí se quedó conmigo, ¿no? Que en muchos Ya. casos pues puede ser la mamá, porque es muy típico pues en nuestro contexto mexicano que el papá sea muy ausente
y la mamá es la que está presente, pero al tener que cumplir varios roles la madre, pues a veces está también muy ausente en el acompañamiento emocional. Entonces, de repente eso puede no ser muy nombrado, porque pero mi mamá sí estaba, ¿no? Y mi mamá sí estaba, era la que nos atendía, porque yo tendría un trauma generado con mi madre, ¿no? A veces como ese tipo de cosas, tienen que salir, se tienen que nombrar, y es como poderles acompañar en esos procesos, en esos secretos personales a lo mejor que están cargando, o en esa historia personal que a veces puede ser muy castigada si tú la hablas en otros contextos, poder acompañar desde ahí para poderlo nombrarlo, para poder verlo, para poder apapacharlo, abrazarlo, justamente porque es la parte que nos hace sentirnos más vulnerables. Entonces, al atender esa parte y trabajar mucho con el niño interior, siento que se facilitan muchos procesos que trabajaríamos de forma con el contexto inmediato, ¿no? O con la realidad presente que está viviendo la persona. Yo lo he percibido que es muchísimo más difícil y cansado trabajar atendiendo situaciones del presente, porque les das herramientas y pues sí, les sirven, pero pum, les vuelve a detonar en algo más, ¿no? Y así me han caído recientemente casos que me dicen, es que ya fui a terapia cognitiva, ya fui con el psiquiatra, ya fui también con una terapeuta de X modelo, ¿no? Y sí, muy bien, me funcionó, muy buenas herramientas, me fue bien mientras estuve ahí, pero otra vez traigo estos problemas o están detonados ahora de otra forma, ¿no? O sea, me sigue generando este conflicto y hay una parte de mí que se le dificulta como aplicar las herramientas. Entonces yo creo que para que se le pueda facilitar más a una persona como que pueda aplicar esas herramientas es abrazar el pasado, reconocerlo, nombrarlo, trabajar el pasado para que en su presente puedan reconocer cómo es que se está representando, ¿no? Más que atender la situación del presente. Sí, que esto sería como empezar a desmenuzar la historia, visibilizar partes de esa historia, digamos, como también parte del trauma complejo se encuentran estos estados disociativos que son la amnesia anterógrada, la amnesia retrógrada, o sea, el olvido de momentos importantes de la vida, hasta de etapas de varios años que se quedan completamente como en el olvido, ¿no? Entonces, el poder de alguna forma desmenuzar esa memoria, el poderla reconocer, el poderla nombrar, el poderla sentir, quizás, mire, ella muchas veces lo que se tiene guardado es el dramatismo de la infancia. Y cuando se logra ver a distancia, desde un yo adulto, ese dramatismo pierde intensidad, ¿no? Sí, Porque la sí. idea no es como vivir al niño o a la niña interior desde la niña interior, sino vivirlo desde mi yo actual con esa distancia con ese niño interior, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede en este tipo de situaciones es lo que llamamos como el secuestro emocional, ¿no? O sea, somos secuestradas por este niño interior politraumatizado que de repente toma el control, las riendas de nuestra personalidad y vivimos en el hoy desde ese temor de esa niña interior que aunque está en el pasado, históricamente se encuentra en el presente actuando en nuestra toma de decisiones, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que, por ejemplo, la disociación es una desconexión consciente de esas imágenes. Sí, no quiero vivir estas imágenes, no quiero recordar estas imágenes. Entonces, esa parte sí se puede olvidar, pero el cuerpo no olvida. Entonces, el cuerpo constantemente está conectando con esas memorias. Por eso es que la terapia corporal funciona en otro sentido que la terapia verbal, ¿no? La terapia verbal funciona con lo que tú recuerdas, con lo que puedes nombrar, con lo que puedes expresar, pero el cuerpo también tiene otras formas de expresión que es súper valioso, pues cuando empiezan a aflorar cosas ahí, casi siempre la gente dice, esto ni siquiera lo recordaba, ¿no? O no me daba cuenta de que esto me hacía sentir de esta manera. Y conectar justo con el cuerpo les ayuda a poder regresar a eso, ¿no? Poder sentirlo en un entorno seguro, poderlo expresar de una forma en la que no lo habían podido expresar, poder conectar con eso que habían decidido olvidar. Entonces, por eso es que se me hace muy valioso el aporte que viene también desde la terapia somática, en conjunto o en trabajo también con la psicoterapia verbal. Claro, muy bien.
Oye, Mireya, pues agradecerte nuevamente por este espacio. Acá abajo están tus datos por si las personas te quieren contactar. Pero bueno, yo creo que ha sido una sesión sumamente interesante en términos de todo esto que tú vienes manejando también del trauma complejo, el abordaje desde esta perspectiva más integral, holística, articulando tanto lo verbal como lo corporal, tanto la historia biográfica como el presente, ¿no? La conflictividad que se está presentando. Y sin lugar a dudas, el trauma complejo le hace mucho, o se expresa la complejidad del trauma, ¿no? No es solamente que haya vivido un evento traumático aislado, único, sino estamos hablando de un vínculo traumático, ¿no? Al cual hemos estado expuestos durante nuestra infancia y que se ha hecho tan normal, se ha naturalizado que ya no lo logramos ver porque tampoco lo podemos nombrar. Entonces, un proceso terapéutico permitiría también hacer eso, y permitiría en todo caso también utilizar o apoyarnos en nuestro cuerpo como un recurso para podernos liberar también de estas experiencias traumáticas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, Mireya, pues nos estamos viendo entonces. ¿Qué te parece si después ahí tenemos otros temas para seguir abordando, Mireya? Sí, sí, con gusto. Todas las veces que tú me quieras invitar, yo aquí estoy disponible. Ok. Muchas gracias. Gracias, Mireya. Que tengas bonito día y bonito día a todos y a todas quienes nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, denle like ahí, compartan esta información, contacten a Mireya y aquí nos seguimos viendo en nuestro próximo episodio. Bye. Bye, bye.